El error que te hace perder estabilidad al crear un segundo ingreso. La mayoría de las personas cree que tener un segundo ingreso automáticamente los hace más seguros. Y ese es el error, porque no todos los segundos ingresos suman estabilidad. Muchos la destruyen. El problema no es querer ganar más. El problema es cómo intentas hacerlo. La mayoría añade un segundo ingreso desde la urgencia, desde el cansancio, desde la presión, no desde el diseño. Trabajan más horas, dividen su atención, fragmentan su energía, y sin darse cuenta, hacen más frágil lo único que los sostenía. El error no es tener dos ingresos. El error es crear el segundo sin proteger el primero. Un segundo ingreso mal diseñado no te acerca a la libertad, te acerca al colapso. En este episodio vamos a desmontar la idea de que más ingresos significa más estabilidad. Y vamos a ver cómo se diseña un segundo flujo sin perder foco, sin perder energía y sin poner en riesgo tu base. Si alguna vez pensaste en crear un segundo ingreso y sentiste más estrés que alivio, este episodio es para ti. Capítulo 1. El error estructural. Sumar ingresos sin proteger la base. Cuando alguien piensa en crear un segundo ingreso, casi siempre lo hace desde una idea muy simple. Si gano más, estaré más seguro. Y esa idea, aunque intuitiva, es peligrosamente incompleta. Porque la estabilidad financiera no depende solo de cuánto ganas, depende de qué tan sólida es la estructura que lo sostiene. El error más común al crear un segundo ingreso no es elegir mal el modelo, ni equivocarse de plataforma, ni incluso fracasar en el intento. El error real es sumar sin proteger la base. La mayoría no diseña un segundo ingreso, lo añade, como si fuera una capa más sobre una estructura que ya está al límite. Aquí ocurre algo silencioso, el ingreso principal. El que paga las cuentas, el que sostiene la rutina, el que mantiene la estabilidad. Empieza a recibir menos atención. No de golpe, de forma gradual, menos foco, menos energía, menos margen para errores. Y el segundo ingreso, en lugar de aliviar presión, empieza a competir. Compite por tiempo, compite por atención, compite por claridad mental. El problema no es tener dos ingresos. El problema es dividir recursos críticos sin rediseñar la estructura. Piensa en esto. Si tu ingreso principal es una columna, ¿qué pasa cuando empiezas a cargar peso adicional sin reforzarla? No colapsa de inmediato, pero se debilita. Muchas personas sienten que algo no cuadra cuando intentan crear un segundo ingreso. Más cansancio, más estrés, menos sensación de control, y lo interpretan mal. Piensan que necesitan más disciplina, más horas, más esfuerzo, cuando en realidad necesitan mejor diseño. Un segundo ingreso creado desde la urgencia no es una estrategia, es una reacción, y las reacciones rara vez construyen estabilidad. La estabilidad no se suma, se diseña. Antes de pensar en un segundo flujo, hay una pregunta incómoda que casi nadie se hace. ¿Qué tan protegida está mi base si algo cambia? Si la respuesta es, depende demasiado de mí, depende de que nada falle, depende de que yo aguante. Entonces no tienes una base sólida, tienes una tensión sostenida. Añadir un segundo ingreso sobre eso no te fortalece, te fragmenta. Por eso, el primer paso no es buscar más dinero, es proteger lo que ya funciona. Un segundo ingreso bien diseñado no debería poner en riesgo tu ingreso principal, aumentar tu desgaste, robarte claridad. Debería reforzar la estructura, no estresarla. Si hoy estás pensando en crear otro flujo, no te preguntes todavía qué vas a hacer. Pregúntate primero, ¿qué parte de mi sistema actual no está protegida? Esa respuesta vale más que cualquier idea de negocio. En el próximo capítulo vamos a profundizar en algo clave. ¿Qué ocurre cuando el segundo ingreso no solo se apoya en la base, sino que empieza a competir con ella? Capítulo 2. Cuando el segundo ingreso compite con el primero. El segundo ingreso empieza casi siempre con una buena intención.
más seguridad, más margen, más control. Pero muchas veces, sin que nadie lo note, se convierte en un competidor silencioso. No compite por dinero, compite por algo mucho más escaso. Tu atención, el tiempo, la energía y el foco no son infinitos. Son recursos finitos que ya estaban comprometidos en tu ingreso principal. Cuando introduces un segundo flujo sin rediseñar nada, lo que haces no es sumar, es dividir. Divides tu foco, divides tu energía, divides tu capacidad de responder a problemas. Al principio no parece grave, solo unas horas más, un poco menos de descanso, algo de atención repartida. Pero el impacto no es inmediato, es acumulativo. El ingreso principal empieza a resentirse. No porque seas irresponsable, sino porque ya no recibe la misma calidad de presencia. Las decisiones se postergan. Los errores tardan más en corregirse. Los detalles importantes se escapan. Y lo peligroso es que todo sigue funcionando. Lo suficiente como para no encender alarmas. Ahí está la trampa. Muchas personas creen que el problema es que no están siendo lo bastante productivas. Intentan organizarse mejor, dormir menos, exprimir más horas. Pero eso no resuelve el conflicto, solo lo intensifica. Porque el problema no es de gestión del tiempo, es de diseño del sistema. Un segundo ingreso mal diseñado no solo consume recursos, genera fricción constante, te obliga a cambiar de contexto mental. Te hace vivir en transición permanente. Nunca estás del todo en un sitio. Eso desgasta más que trabajar muchas horas en una sola cosa. Hay señales claras de que el segundo ingreso está compitiendo con el primero. Sientes culpa cuando atiendes uno u otro. Nada recibe atención completa. Tu energía baja, aunque ganes más. Tu estabilidad emocional se vuelve frágil. Cuando eso ocurre, no estás construyendo redundancia. Estás creando conflicto interno. La redundancia bien diseñada protege el sistema. La duplicación caótica lo debilita. Dos ingresos solo aportan estabilidad cuando no compiten por los mismos recursos críticos. Si ambos necesitan tu presencia constante, tus mejores horas, tu atención profunda. No tienes dos ingresos. Tienes dos demandas, y eso no es libertad, es sobrecarga. Este capítulo no es una advertencia contra los segundos ingresos, es una advertencia contra diseñarlos mal. Antes de crear otro flujo, hay que responder con honestidad. ¿Este segundo ingreso reduce presión o la redistribuye de forma más caótica? Si no reduce presión, no es un apoyo, es una amenaza silenciosa a tu estabilidad. En el próximo capítulo vamos a desmontar una idea muy extendida, que la estabilidad viene de la cantidad de ingresos. Vamos a ver por qué, en realidad, la estabilidad no es cantidad, es diseño. Capítulo 3. Estabilidad no es cantidad, es diseño. Existe una creencia muy extendida que parece lógica, pero que es profundamente peligrosa. Mientras más ingresos tenga, más estable estaré. Esta idea no nace de la ignorancia, nace del miedo. Miedo a perder, miedo a depender de una sola fuente, miedo a que algo falle. Y ese miedo empuja a muchas personas a acumular ingresos como si fueran capas de protección. Pero aquí está la verdad incómoda. La estabilidad no se acumula. La estabilidad se diseña. Tener muchos ingresos no garantiza estabilidad. A veces garantiza exactamente lo contrario, porque la estabilidad no depende del número de flujos, sino de cómo interactúan entre sí. Un sistema estable no es el que tiene más piezas, es el que resiste mejor la presión. Piensa en esto. Dos ingresos mal diseñados pueden ser más frágiles que uno solo bien estructurado. ¿Por qué? Porque cada ingreso añade demanda, complejidad, puntos de fallo. Y si no hay diseño, esa complejidad se vuelve caótica. La cantidad sin estructura no protege. Satura. Aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que están construyendo redundancia, pero lo que están creando es duplicación desordenada. Redundancia real significa que, si algo falla,
Otro elemento absorbe el impacto, que el sistema se mantiene operativo, que no hay pánico ni improvisación. Duplicación caótica significa más cosas que atender, más frentes abiertos, más tensión interna. La diferencia no es económica, es arquitectónica. Un sistema financiero estable se comporta como una estructura bien diseñada. No depende de una sola pieza, pero tampoco depende de demasiadas sin conexión. Depende de relaciones claras. Por eso, cuando alguien dice, quiero otro ingreso para sentirme más seguro, la pregunta correcta no es, ¿cuál ingreso?, sino, ¿qué función falta en tu sistema actual? Porque los ingresos no son números, son funciones dentro de un sistema de vida. Un ingreso puede cumplir funciones como sostener gastos fijos, amortiguar imprevistos, permitir experimentación, comprar tiempo, reducir presión psicológica. Si no sabes qué función cumple cada ingreso, no tienes un sistema. Tienes una colección de esfuerzos, y los esfuerzos no sostienen estabilidad. Aquí aparece un concepto clave: estabilidad funcional. La estabilidad funcional no se mide en dinero. Se mide en preguntas como, ¿qué pasa si este ingreso cae un 20%? ¿Qué ingreso absorbe ese impacto? ¿Qué parte del sistema se ajusta sin romperse? Si no puedes responder eso, no tienes estabilidad. Tienes suerte temporal. Ahora hablemos de un error muy común: confundir diversificación con dispersión. Diversificar no es hacer cosas distintas, es distribuir funciones de forma inteligente. Cuando alguien crea un segundo ingreso que requiere las mismas horas, la misma energía y la misma atención profunda que el primero, no está diversificando, está duplicando el riesgo humano, porque el cuello de botella sigue siendo el mismo: tú. Si tú eres el punto crítico de todos los ingresos, el sistema es frágil, aunque facture mucho. Un diseño estable reduce la dependencia de tu energía máxima constante. No te elimina del sistema, pero te saca del centro. Aquí hay otra idea importante. La estabilidad no se siente como euforia, se siente como calma operativa. Cuando un sistema está bien diseñado, no estás apagando fuegos todo el tiempo. No vives en urgencia constante. No sientes que todo depende de una decisión diaria. Eso no lo da la cantidad. Lo da la coherencia del diseño. Muchas personas viven cansadas no porque trabajen demasiado, sino porque su sistema está mal diseñado. Cada ingreso exige atención en momentos distintos, con reglas distintas, con presiones distintas, y sin integración, eso agota. Por eso, antes de añadir un segundo flujo, hay que responder algo fundamental. ¿Qué presión específica va a reducir este ingreso? Si no reduce ninguna presión, no es estabilidad. Es carga adicional. Un ingreso bien diseñado reduce incertidumbre, compra margen, crea opciones. Un ingreso mal diseñado aumenta estrés, fragmenta el foco, crea dependencia múltiple. La estabilidad real no viene de tener más cosas. Viene de tener menos cosas mejor conectadas. Aquí está el cambio de mentalidad central del capítulo. No pienses en ingresos como líneas paralelas. Piensa en ingresos como componentes de un sistema. Cada componente debe tener una función clara, interactuar sin conflicto, reforzar el conjunto. Si un ingreso no encaja, no importa cuánto genere, está debilitando el sistema. Por eso, diseñar estabilidad es un acto de criterio, no de ambición. Es decir, no a algunas oportunidades, no a ingresos que podrían funcionar, no a cosas que suenan bien, pero desordenan, y decir sí solo a lo que complementa, amortigua, refuerza. En este punto, el segundo ingreso deja de ser un objetivo. Se convierte en una herramienta estructural. No lo persigues, lo colocas, y eso cambia por completo la forma en que decides. En el próximo capítulo vamos a responder una pregunta clave. ¿Cuándo es el momento correcto para crear un segundo flujo? No desde el deseo, sino desde la preparación estructural. Capítulo 4. El momento correcto para crear un segundo flujo. Una de las preguntas más peligrosas en el diseño de ingresos es esta: ¿cuándo debería crear un segundo ingreso?
No porque sea una mala pregunta, sino porque casi siempre se responde desde el lugar equivocado. La mayoría responde desde la emoción, desde el cansancio, desde el miedo, desde la sensación de estar atrapado. Y ese es el peor momento posible para diseñar cualquier cosa. Crear un segundo flujo desde la urgencia no es una estrategia, es una huida. El momento correcto no se define por una oportunidad externa, se define por tu estado estructural interno. Por eso, antes de hablar de cuándo sí, tenemos que hablar de cuándo no. Cuando no es el momento correcto, no es el momento cuando. Tu ingreso principal te agota. Sientes presión constante por dinero. Tu atención está fragmentada. Estás buscando alivio rápido. En esos estados no estás diseñando. Estás reaccionando. Un segundo ingreso creado desde ahí no va a aliviar el problema, lo va a redistribuir de forma caótica. Muchas personas creen que necesitan un segundo ingreso porque su situación es frágil, pero la fragilidad no se resuelve añadiendo complejidad, se resuelve ordenando la base. Ahora vamos a cambiar el enfoque. El verdadero indicador del momento correcto. El momento correcto no llega cuando tienes tiempo. Llega cuando tienes margen. Margen de atención, margen de energía, margen emocional. Margen significa que no estás operando al límite. Puedes absorber errores sin pánico. Puedes pensar con claridad. Un segundo flujo necesita espacio mental. Si no existe, no importa qué tan buena sea la idea. Aquí hay una señal clara de que te estás acercando al momento correcto. Empiezas a sentir curiosidad, no desesperación. No preguntas, ¿cómo gano más ya? Preguntas, ¿cómo podría diseñar algo que complemente lo que ya tengo? Ese cambio es clave, la base mínima que debe estar resuelta. Antes de crear un segundo flujo, hay cosas que deben estar claras. No perfectas, pero claras. Primero, tu ingreso principal debe ser predecible. No estable al 100%, pero entendible. Si no sabes, ¿qué lo hace funcionar? ¿Qué lo hace vulnerable? ¿Qué depende de ti? No es momento de sumar nada. Segundo, tu energía no debe estar completamente comprometida. Si todo tu día está ocupado solo en sostener lo actual, no tienes espacio para diseñar, solo para sobrevivir. Tercero, tu mente debe estar fuera del modo urgencia. La urgencia distorsiona el criterio. Te hace aceptar cosas que no encajan y descartar lo que sí. El momento correcto llega cuando puedes decir no, sin sentir pánico. El segundo flujo no se persigue, se coloca. Este es uno de los cambios más importantes de todo el día. Un segundo ingreso bien diseñado no se busca como oportunidad, se coloca como pieza, no nace de. Esto podría dar dinero. Esto está de moda. Esto les funcionó a otros. Nace de una pregunta estructural. ¿Qué función falta en mi sistema actual? Tal vez falta amortiguación, diversificación de riesgo, flujo flexible, ingreso menos dependiente de tu presencia. Cuando identificas la función, el momento se vuelve claro. Ya no dudas tanto, porque no estás eligiendo entre ideas. Estás respondiendo a una necesidad real. La trampa de esperar el momento perfecto. Ahora cuidado. El momento correcto no es el momento perfecto. Esperar perfección es otra forma de parálisis. El punto no es que todo esté resuelto. El punto es que nada esté al borde del colapso. Un segundo flujo necesita estabilidad mínima, claridad suficiente, energía disponible. No necesita certezas absolutas. Diseñar estabilidad no es congelar decisiones, es tomarlas con criterio. Crear desde margen, no desde sacrificio. Hay una narrativa peligrosa alrededor del segundo ingreso. Hay que sacrificarse ahora para estar mejor después. Esa lógica rompe más sistemas de los que construye. Un segundo flujo creado desde sacrificio extremo. Depende de tu aguante, no es sostenible. Termina abandonado o odiado. El diseño correcto se siente distinto. Se siente como curiosidad controlada, avance pequeño, integración progresiva, no como desgaste. Señal final de que es el momento.
La señal más clara de que estás listo para crear un segundo flujo es esta. No lo necesitas para sobrevivir. Lo eliges para mejorar el sistema. Ahí el segundo ingreso deja de ser una muleta y se convierte en una herramienta. No te salva, te ordena, y esa diferencia lo cambia todo. En el próximo capítulo vamos a bajar esto a tierra. Cómo diseñar un segundo ingreso que complemente al primero, en lugar de competir con él. Capítulo 5. Cómo diseñar un segundo ingreso que complemente, no compita. Después de entender cuándo crear un segundo ingreso, llega la pregunta más importante. ¿Cómo hacerlo sin romper lo que ya funciona? La respuesta corta es esta. Un segundo ingreso no debe competir por los mismos recursos críticos que el primero. Pero para entenderlo bien, tenemos que bajar esto a diseño real. El error más común. La mayoría diseña su segundo ingreso mirando solo el dinero. Esto podría generar X. Esto está creciendo. Esto parece rentable. Y casi nadie se detiene a preguntar, ¿qué le va a pedir este ingreso a mi sistema actual? Todo ingreso pide algo a cambio. Tiempo, atención, energía, decisiones. Si tu segundo ingreso pide lo mismo que el primero, no estás complementando, estás compitiendo contigo mismo. Complementar no es hacer algo distinto, es hacer algo funcionalmente distinto. Aquí hay una confusión habitual. Complementar no significa otro rubro, otra plataforma, otra habilidad completamente nueva. Eso puede ser solo dispersión. Complementar significa cumplir una función diferente dentro del mismo sistema. Por ejemplo, un ingreso principal sostiene lo fijo, el segundo amortigua lo variable, o uno requiere tu presencia directa. El otro reduce esa dependencia. La clave no está en el qué, está en el para qué. Diseñar por funciones, no por ideas. Antes de pensar en ideas concretas, haz este ejercicio mental. Pregúntate, ¿qué presión actual quiero reducir en mi sistema? Puede ser dependencia excesiva de tu tiempo, rigidez en tus ingresos, falta de margen para decidir, exposición a un solo riesgo. El segundo ingreso debe existir para aliviar una presión específica. Si no alivia nada, no es complemento, es carga. El segundo ingreso como amortiguador. Un segundo ingreso bien diseñado funciona como un amortiguador, no como un motor adicional que exige aceleración constante. Un amortiguador. Absorbe impactos, suaviza cambios, protege la estructura. Por eso, muchas veces, el mejor segundo ingreso. Crece lento, es menos exigente, no necesita tu mejor energía, y eso es exactamente lo que lo vuelve valioso. Evitar la superposición de recursos críticos. Aquí hay una regla de oro. Si ambos ingresos necesitan tus mejores horas, uno va a perder. No importa qué tan disciplinado seas. El diseño correcto busca que los picos de demanda no coincidan, que las exigencias mentales sean distintas, que el desgaste no se acumule. Si tu ingreso principal consume energía creativa profunda, el segundo debería ser más estructural. Si el primero es muy operativo, el segundo puede ser más automatizable con el tiempo. No se trata de equilibrio perfecto, se trata de no solapar lo crítico. Integración progresiva, no salto brusco. Otro error común es intentar que el segundo ingreso funcione demasiado rápido. Eso genera presión innecesaria. Un segundo flujo bien diseñado. Empieza pequeño, se integra lentamente, se ajusta sin drama. No compite por protagonismo, encuentra su lugar. Señal clara de buen diseño. Hay una señal muy clara de que un segundo ingreso está bien diseñado. No te quita claridad, te la da. No te hace sentir dividido, te hace sentir más margen. Puede que aún no gane mucho, pero reduce ansiedad, y eso es una forma temprana de estabilidad. El error final a evitar. Nunca diseñes un segundo ingreso para demostrar algo, ni para probar que puedes, ni para copiar lo que otros hacen. Diseña para servir a tu sistema, no a tu ego. Un segundo ingreso no es un trofeo, es una pieza. Y las piezas bien colocadas no hacen ruido. Funcionan.
En el próximo y último capítulo, vamos a cerrar todo el día con el cambio de identidad clave, de sumar ingresos a diseñar sistemas estables. Capítulo 6. De sumar ingresos a diseñar sistemas estables. Durante mucho tiempo, la conversación sobre dinero se ha reducido a una sola idea. Necesitas más ingresos. Y esa idea, aunque incompleta, ha guiado decisiones importantes. Más horas, más proyectos, más frentes abiertos. Pero hoy sabes algo distinto. Sabes que sumar ingresos no es lo mismo que crear estabilidad. Un sistema estable no se mide por la cantidad de flujos, sino por cómo se sostienen entre sí. Cuando empiezas a pensar en términos de sistema, ocurre un cambio profundo. Dejas de preguntar, ¿cuánto puede dar esto? Y empiezas a preguntar, ¿qué función cumple dentro de mi estructura? Ese cambio lo altera todo, porque ya no persigues oportunidades, las colocas. Un ingreso deja de ser un objetivo aislado y se convierte en una pieza funcional. Aquí es donde muchas personas sienten alivio. No porque todo esté resuelto, sino porque por primera vez no están improvisando. Diseñar un sistema estable no significa hacer más. Significa hacer con coherencia. Significa decir no a ingresos que podrían dar dinero pero romperían el equilibrio. Significa proteger tu energía, tu atención, tu claridad mental, porque esos son los verdaderos activos escasos. Cuando pasas de sumar ingresos a diseñar sistemas, dejas de vivir en reacción. Ya no tomas decisiones desde el miedo a perder, las tomas desde la estructura. Un sistema bien diseñado absorbe golpes, se adapta sin colapsar, te da margen para decidir. No te promete libertad instantánea, te ofrece estabilidad construible, y esa estabilidad no se siente como euforia, se siente como espacio mental, como calma operativa. Puede que hoy tengas un solo ingreso, dos flujos pequeños o varios intentos en marcha. No importa, lo que importa es cómo piensas sobre lo que tienes. Si empiezas a verlo como piezas de un sistema en diseño, ya diste el paso más difícil, porque a partir de ahí, no te fragmentas, no te precipitas, no te persigues, te construyes. Este día no termina con una promesa de más dinero, termina con algo mejor. Un marco mental que te protege de decisiones que parecen buenas, pero debilitan tu estabilidad. Mañana seguimos. Pero hoy, ya no eres alguien que suma ingresos por miedo. Eres alguien que diseña sistemas por criterio. Y esa diferencia, aunque no se note de inmediato, define todo lo que viene.